Hola, hola, buenos días. ¿Me escuchó? Sí, sí se escucha, Buenos profesor. días, sí se Ok, escucha. muy bien. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal les fue el día de ayer de Reyes? ¿Qué les trajeron? Muchas cosas. Nunca me había tocado un semestre dar clases en 6 de enero, pero bueno, siempre estábamos de vacaciones en estas fechas, ¿no? Pero ahora, bueno, pues nos tocó clase. Bueno, pues vamos a continuar entonces con la clase. Vamos a seguir con el tema de... Vamos a terminar el día de hoy el tema número 8. Vamos a continuar ahora con lo que sería la parte de las transacciones, ¿no? No me trajeron mi título, dicen acá, ¿no? Miren, dicen que un profesor les quitó un examen. Ah, qué curioso, ¿verdad? Bueno, ahí me van a decir, bueno, ¿y acá qué, no? ¿Qué nos vas a dar de Día de Reyes, no? Pues, ¿qué será? ¿Qué les gustaría? ¿Una serie extra? ¿Una cosa así? ¿No? Pero bueno. Es como quitarles un examen, eso no es un regalo, ¿no? Les quitaron algo, pues no, más bien al revés, ¿no? Deberían de haberles regalado un examen más, una cosa así. Bueno, ok, introducción al concepto y manejo de transacciones. Este es también un tema, les decía desde el martes, un tema muy importante, ¿no? El entender bien cómo se manejan y cómo funcionan las transacciones en una base de datos. Es algo que bien, bien, es muy, muy, muy importante que lo entendamos bien, ¿no? Esto les va a ayudar mucho, no nada más en el área de bases de datos, sino también en software, ¿no? La gran mayoría de los sistemas, pues de hoy en día hacen uso de transacciones, sobre todo para cuidar la integridad de los datos, ¿no? Entonces, este concepto es bien importante. Entonces, eh, una de las principales razones, pues, es la consistencia, ¿no? El usar transacciones nos ayudan a cuidar que los datos en la base no caigan en inconsistencias. Eh, ¿Se acuerdan en la parte de modelado? Bueno, platicamos que tener un buen diseño nos ayuda a cuidar la consistencia, ¿no? Reducir la redundancia, minimiza la posibilidad de inconsistencias, ¿no? Tener buen nivel de normalización. Sin embargo, aunque una base esté bien diseñada, bien hecha, aún así no es garantía de que ya los datos van a estar 100% consistentes siempre. En el momento en el que empecemos a hacer movimiento en los datos, cambios, pueden aparecer inconsistencias, sobre todo cuando esos cambios se hagan de manera parcial, ¿no? Entonces, eso puede provocar una inconsistencia de datos, aunque la base esté bien diseñada. ¿A qué me refiero con ellos? Bueno, primero que nada, cuando nosotros iniciamos una transacción, ¿ok? Se dice que la base de datos debe de estar en un estado consistente. Mientras nuestra transacción esté en curso, esté ejecutándose, la base puede volverse inconsistente. Esto siempre ocurre, de hecho, ¿ok? Aquí no hay tanto problema mientras la transacción no acabe. Lo que debemos de garantizar es que una vez que la transacción termine, debemos de regresar a un estado consistente, ¿ok? Entonces, así es como se comporta normalmente cuando hacemos cambios en los datos. Luego, entonces, ¿qué es una transacción? De entrada, vamos a definirla como un conjunto de operaciones que se hacen, ¿no?, en cierto periodo de tiempo. Normalmente ese periodo de tiempo es muy pequeñito, muy corto, ¿ok? Entonces, eh, ¿por qué la idea de agrupar a un conjunto de operaciones y digamos, etiquetarlas dentro de una transacción? Bueno, la idea surge porque necesitamos, ¿no?, tener ciertas propiedades o ciertas características dentro de ese conjunto. Entonces, imagínense que tenemos aquí varias operaciones de ML, ¿ok? Y todas estas operaciones las
englobamos, las encerramos en una transacción, ¿ok? En una transacción. Típicamente la nomenclatura se utiliza T1 o TX, ¿no? O transacción, ¿ok? ¿Y por qué se decide englobarlas? Bueno, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente. Imagínense que hacemos aquí inserciones, modificaciones, actualizaciones y de repente hay un problema aquí, ¿ok? Normalmente el comportamiento deseado cuando tenemos una transacción es que o hacemos toda la tarea o no hacemos nada. ¿Por qué? Porque si la dejamos a medias, digamos, si algunas cosas se hicieron y otras no, puede ser que estos datos no coincidan o no concuerdan con lo que hicimos más atrás. Entonces aquí generamos inconsistencia. ¿Ok? El ejemplo típico y clásico para hacer esto, más bien para ilustrar esto, es con las transacciones en los bancos, ¿no? Cuando hacemos una transacción en banco, por ejemplo, hacemos una operación una transferencia de dinero, ¿no? Normalmente implica dos operaciones, ¿no? De una cuenta sacamos dinero y de otra cuenta, y a otra cuenta le sumamos, ¿no? Cuando hacemos una transferencia. El detalle es que, pues, esa cantidad de dinero al final no se pierde, ¿no? O sea, si quitamos 500 pesos, digamos, de acá, esos 500 pesos no se pierden, ¿no? Sino que se suman a otro lado. O sea, al final, al hacer estas operaciones, pues nos quedamos igual en ceros, ¿no? No hubo pérdida de dinero. Pero imagínense si aquí al momento de hacer un update para quitarle, lanzamos una sentencia update a una cuenta para quitarle 500 pesos y hacemos otro update acá para sumarle. Imagínense que tenemos mala suerte y esta operación sí la hicimos correcta y esta no. ¿Están de acuerdo que en este punto en el tiempo, piensen que esto se hace en una línea del tiempo? ¿Ok? ¿Están de acuerdo que justamente aquí, en esta línea, la base de datos se encuentra en un estado de inconsistencia? ¿Por qué razón? Porque quitamos 500 pesos, pero no los hemos reflejado en ningún lado. Aquí podríamos considerar que nuestra base está inconsistente. ¿Ok? En el momento que hacemos el segundo update, digamos en esta línea del tiempo, aquí en este tiempo, la base recupera su estado de consistencia porque estamos ya en ceros, ¿no? No perdimos ni ganamos, simplemente hicimos un cambio, pero los datos siguen igual. Entonces aquí recuperamos el estado consistente, ¿ok? Si tuviéramos muy mala suerte y aquí hubiera una falla en la base de datos, no sé, se va la luz, se pierde la conexión, pueden ocurrir muchos problemas, ¿no? Ok, imagínense que aquí esta operación se hizo exitosamente y esta no. Si lo dejamos así, ok, entonces vamos a caer en un estado inconsistente sin haber hecho la segunda operación y aquí vamos a tener problemas, ¿no? ¿Por qué razón? Pues el dueño de la cuenta va a estar muy enojado. ¿Por qué? Pues porque sus 500 pesos salieron de su cuenta, pero nunca se reflejaron en otro lado. ¿Ok? Entonces, o al revés, ¿no? Imagínense que les están depositando en su cuenta bancaria la quincena de su trabajo y por alguna razón después resulta de que pues su empresa se supone que sí les hizo el depósito y cuando revisan su saldo resulta que nunca cayó. ¿Ok? Ahí hay una inconsistencia. Entonces, el agrupar un conjunto de operaciones de ML como una transacción nos permite resolver estos detalles. Las transacciones tienen un conjunto de propiedades. Estas propiedades nos ayudan a cuidar esta integridad y esta consistencia de datos. Una de las propiedades que tienen las transacciones se llama atomicidad, que ahorita vamos a revisar. Ahorita me adelanto un poquito para entender bien esta parte. Esta propiedad de atomicidad me dice que todas las operaciones que tenga agrupadas, ¿no? Que engloben a una transacción, el manejador las ve como si fuera una sola. ¿Qué ventaja me da eso? Al considerarlas como una sola, me da el comportamiento en el que
O se hace bien todo o no se hace, o no se hace nada. En esta situación, si aquí en este tiempo se genera un error, nosotros tenemos la decisión de tomar, digamos, de decidir qué hacer bajo esta situación. ¿Ok? Normalmente lo que se hace es que si caemos en un estado de error, lo que hacemos es mejor deshacemos todo. ¿Sabes qué? Hubo algún problema, no pudimos completar toda la tarea, entonces mejor me regreso y me regreso al último estado consistente que tenían los datos, es decir, al inicio de la transacción. ¿Ok? Podemos decidir, a pesar de encontrar errores, continuar, ¿no? Pero bueno, esto ya va a depender de cada transacción, pero normalmente nos regresamos porque encontramos un error. Luego entonces una transacción define un ciclo de vida. Toda transacción tiene un inicio y un fin, ¿ok? Este es un ciclo de vida. Entonces, normalmente lo que ocurre es esto. La primera instrucción de ML que lancemos va a provocar un inicio automático de una transacción. Nosotros lo podemos hacer de manera manual, pero normalmente, por ejemplo, en SQL Plus, en cualquier cliente que usemos para hacer cambios, la primera instrucción de ML que lancemos, un insert, un update, un delete, va a provocar que la transacción nazca, se genera, se crea una transacción. Podemos seguir haciendo cambios, ¿no? Y entonces normalmente lo que se programa es una especie de bloque como este tipo. Empezamos a ejecutar un conjunto de instrucciones como se ven aquí, ¿ok? Como se ve aquí. Y si llegáramos a tener un error, normalmente lo que se hace es que cachamos la excepción, ¿ok? No sé si recordarán un poquito sus clases de Java en algún semestre, ¿no? Yo esperaría que les haya ido bien, ¿verdad? En ese lenguaje, en esa materia. Creo que es que programación orientada a objetos, donde les enseñan normalmente Java, ¿no? ¿Se acuerdan del bloque try catch? ¿Alguien recuerda el bloque try catch? ¿Nadie? ¿Las Sí, expresiones? profe. Sí. ¿No? Ok, no se me duerman, no se me duerman. Ahorita les voy a dar unos anuncios para que despierten. Oh, no. Oh, ¿quién me dice cómo funcionaba el bloque try catch? Exacto, era para manejar excepciones. Es como el if-else de los errores. Muy bien descrito, ¿no? O sea, en el bloque try catch, aquí teníamos un conjunto de instrucciones, ¿no? Instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, instrucción 4. Si se llegara a generar un error durante la ejecución de este código, la ejecución se detiene, ¿ok? La ejecución se detiene y entonces aquí el error, ¿no? Se genera una excepción y esa excepción se puede manejar en uno de estos bloques. Exacto. Como bien comentan aquí en el chat, ¿no? Metemos el código que sabemos que puede ser propenso a errores y de generar un error lo podemos manejar en un bloque catch. Aquí pasa lo mismo en una transacción. Si se genera un error, cachamos el error acá y normalmente lo que hacemos en el bloque de excepción es provocar una operación que se llama rollback. Esta operación me va a permitir indicarle al manejador, ¿sabes qué, manejador? Encontré un error por aquí, mejor regrésate. Ahora sí que, como diríamos coloquialmente, que siempre no, que ya nos arrepentimos y mejor nos regresamos al inicio. En ese momento la transacción se muere, termina. Entonces, una transacción puede terminar, digamos, en un final triste, que sería abortar en una operación de rollback. O si todo sale bien, ok, si llegamos a este punto de ejecución y no encontramos error alguno, quiere decir que todas las tareas se hicieron correctas. Entonces terminamos en, un, en una operación de confirmación, es decir, en un commit. Commit significa, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con todos los cambios que hicimos, llegamos hasta este punto y por lo tanto podemos confirmar los datos. ¿Ok?
Entonces, estos son los dos eventos que pueden indicar el término de una transacción. ¿Ok? Hacer un commit es importante cuando ya no haya más cambios por hacer, porque de entrada, aparte de indicar que se termina la transacción, hacer un commit significa indicarle al manejador que estos cambios ya van a ser permanentes en la base de datos. Si nunca ejecutamos esta instrucción, esta transacción va a seguir viva y estos datos no van a ser confirmados ni visibles para otros usuarios. Los datos de una transacción, digamos, son privados al usuario que los ejecuta. ¿Ok? Esa es otra de las propiedades que tienen las transacciones. Si tuviéramos por acá a otro usuario, ¿ok? Supongan que está el usuario que genera estos cambios, que sería este usuario. En términos de base de datos hablamos de sesiones, ¿no? Esta sesión es la única que puede ver estos datos mientras no confirmemos. ¿Ok? Si este usuario quisiera hacer una consulta de estos mismos datos, lo que el usuario vería sería la versión anterior. ¿Ok? Digamos, acá estaban los datos antes de ser modificados. Este usuario no podría ver estos cambios. En realidad lo que vería sería la versión anterior. ¿Por qué razón? Porque no hemos confirmado estos cambios. ¿Ok? Puede leer, ¿ok? Pero no va a poder visualizar los datos que está modificando. ¿Por qué razón? Porque no han sido confirmados. ¿Por qué existe esta restricción? Nuevamente por consistencia. ¿Ok? La razón viene por lo siguiente. Voy a hacerles la analogía para que esto se entienda. Para que no extrañen un poquito, o bueno, tal vez para que se sientan un poco tristes, no sé. No, más bien para que no extrañen, ¿no? Cuando estábamos en clases presenciales, ¿no? Y cuando están resolviendo un examen parcial, antes de que ustedes entreguen el examen, es como si estuvieran ejecutando una transacción, ¿no? Supongamos que este es el tiempo que tenemos para resolver un examen. En este intervalo de tiempo, pues ustedes pueden hacer los cambios que quieran al examen, ¿no? Se pueden regresar, pueden corregir cosas, pueden avanzar, se pueden regresar otra vez y así. ¿Y están de acuerdo que mientras dure, mientras no se acabe la clase, ustedes no quisieran que su profesor viera lo que están haciendo en el examen, ¿no? Porque a lo mejor están corrigiendo cosas. Si el profesor pudiera ver lo que hacen, ¿qué creen que diría el profesor? Mira, este muchacho ya se equivocó aquí, ya se equivocó acá. Entonces el profesor puede tener una idea falsa de lo que están haciendo, porque a lo mejor tiempo después ustedes se dan cuenta del error y corrigen. Entonces, pues el profesor no tiene por qué ver pues los intentos que están haciendo para resolver el examen, ¿no? Y ustedes no quieren que el profesor los vea. Imagínense si el profesor ve y aquí el profesor se da cuenta que tienen un error. Entonces el profesor a lo mejor ya se queda con la idea, ¿no? De que tienen un error. Y entonces pensaría el profesor, este alumno no va a sacar 10, ¿no? Va a sacar un 6 porque se equivocó aquí. Pero tiempo después ustedes corrigen y el profesor ¿qué pasaría si el profesor ya no vuelve a ver su examen? El profesor se va a quedar con una idea falsa o con una impresión falsa de que ustedes se equivocaron o que no supieron resolver el examen. Entonces, mientras esta transacción no termine, no vamos a permitir que otros usuarios vean los cambios, porque si los cambiamos después, entonces el usuario puede tener una falsa idea de los datos y entonces generamos inconsistencias. ¿Ok? Esta es otra de las propiedades que tiene la transacción. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. ¿Se entiende más o menos la importancia y la idea de una transacción? ¿No dudas? Profe, una pregunta. Adelante. Por ejemplo, digamos que no tenemos commits en nuestro código hasta el momento. Entonces, pero si tenemos varios save points y ponemos un rollback sin especificar, como ahí lo tienen
en el Ajá. código. O sea, ese rollback sin especificar el save point se va hasta el último save point. O Ok, vamos a explicar la idea de set point. Ok, nada más para concluir, antes de pasar al concepto de set point. Si este commit nunca lo ejecutamos y nuestra sesión sigue abierta, esta es la sesión, ok, de la base de datos. Si nosotros aquí empezamos una transacción, pero esta transacción nunca llega el commit, ¿qué va a pasar? Los manejadores tienen un mecanismo justamente para estas situaciones. Aquí pueden pasar dos cosas. Si este commit nunca se hace, estos datos están en riesgo de perderse. Esto va a depender de lo que ocurra con la sesión. Si la sesión se detiene de una manera abrupta, es decir, de una manera anormal, ¿qué creen que le van a pasar a estos datos? Se van a perder. ¿Ok? Cerrar una sesión de manera anormal, ¿qué significa? Que de repente se pierda la conexión entre el usuario y el servidor, por ejemplo. Si esta conexión se pierde de manera inesperada, estos datos, el manejador en automático va a aplicar una operación de rollback. ¿Por qué razón? Pues porque el usuario nunca confirmó. ¿Ok? Si, por ejemplo, llegamos a ejecutar la instrucción exit en SQL Plus, hacer el comando exit se considera como un cierre ordenado. ¿Por qué? Porque el usuario, digamos, de manera intencional, de manera ordenada, cerró su sesión. Esto se traduce como un cierre ordenado, entonces el manejador de manera automática lanza un commit. Entonces los cambios quedan permanentes. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos típicamente si estamos en un cliente gráfico o en un cliente o en la misma ventana de SQL Plus, si nosotros cerramos la ventana aquí, un cierre inesperado de la sesión, ¿no? Va a provocar un rollback, digamos, si nosotros cerramos simplemente la ventana, ¿ok? Y y nunca confirmamos la transacción, va a aplicar un rollback implícito. Entonces, los cambios que hayamos hecho se van a perder. Ok. Ese es el comportamiento que normalmente tienen las bases de datos. Otro cierre, digamos, término de sesión anormal es cuando, ¿qué pasa si por acá entra otro usuario como sys y decide hacer un shutdown de la base de datos, un shutdown inmediato? Ok. Esto va a provocar que todas las sesiones se cierren, pero como hay transacciones que no fueron confirmadas, el manejador también va a aplicar un rollback implícito, porque el usuario nunca confirmó y vamos a cerrar base de datos de manera inmediata, entonces todo lo que haya pendiente se deshace. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? De aquí la importancia de confirmar los cambios, porque si nunca lo hacemos pueden ocurrir estas cosas. Si tenemos suerte y ejecutamos exit o nos salimos de manera ordenada de nuestra sesión, bueno, ahí el manejador nos ayuda y hace un commit implícito por nosotros. Pero si no, perdemos los datos. ¿Ok? Ahora, el concepto de save point. El concepto de save point lo que me dice es que tiene que ver un poco con transacciones que son muy grandes. Imagínense que tenemos aquí una transacción que tiene un montón de instrucciones. Imagínense que tenemos la instrucción 1 y llegamos hasta la instrucción 1000. Imagínense si ya vamos en la 900, no sé, en la 990, y aquí tenemos muy mala suerte y ocurre un error. Todas las instrucciones que ya llevábamos, pues pudiéramos perderlas, ¿no? Si decidimos hacer rollback. Entonces, un set point lo que me dice es, bueno, mira, vamos a ser un poquito más flexibles. Si, digamos, ocurre un error, vamos a suponer que en la instrucción 400, si ocurre un error, digamos, posterior a la instrucción 400, podríamos decir que vamos a hacer un rollback, pero hasta este punto. ¿Ok? Y todo lo que ya habíamos hecho de la 1 a la 400 ya no es necesario deshacer.
nada más vamos a deshacer hasta cierto punto. Entonces un set point es una marca que podemos establecer dentro de una transacción y podemos hacer una especie de rollback parcial. Ok, si llega a ocurrir un error, nosotros podemos poner rollback, la instrucción rollback y el nombre del set point. Entonces, del checkpoint, perdón, save point, perdón, del save point. Y en ese momento, entonces podemos deshacer un pedacito de la transacción, no toda. Entonces, es como si nos regresáramos a este punto en el tiempo y ya de aquí decidimos qué hacer, ¿no? Aquí ya podemos volver a intentar o a lo mejor hacer ya un commit de estos 400, de estas primeras 400 operaciones o volver a intentar. Entonces, como se ve aquí en el diagrama, cuando hacemos un rollback parcial hacia un set point, nos regresamos, pero eso no implica que la transacción se muera, ¿no? La transacción con un al hacer rollback parcial sigue viva. O sea, deshacemos un pedazo y caemos en este punto y podemos continuar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que el beneficio que me da un set point. ¿Ok? No sé si eso resolvió la pregunta, Brian. Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, miren, en este código les voy a ilustrar este comportamiento. Observen aquí, con la instrucción connect generamos una sesión y en el momento que lanzamos una sentencia update, ¿ok? Justamente aquí en este momento, les decía, aquí nace una transacción en este instante, ¿ok? De tal manera que, por ejemplo, si nosotros nos conectamos con sys desde otra sesión, podemos consultar todas las sesiones que hay activas en la base de datos, ¿ok? Ahorita lo vamos a hacer, pero aquí los ilustro de manera rápida. Este usuario, por ejemplo, el usuario médicos, empieza una transacción. Por otro lado, el usuario sys entra a sesión y el usuario sys es el único, bueno, por default es el único que puede consultar todas las transacciones que estén activas en toda la instancia. Entonces, hay una vista del diccionario de datos que se llama bpesos transaction. Todas las vistas del diccionario que empiecen con este prefijo, en el caso de Oracle, son transacciones que se les llaman, perdón, son vistas que se les llaman dinámicas, porque sus datos cambian con una alta frecuencia mientras la instancia esté iniciada. Entonces, por ejemplo, cuando el usuario lanza este sentencia update, de inmediato se crea una transacción y tiene estatus de activa. Si se fijan aquí, cada transacción tiene un ID, ¿ok? Y tiene un estatus, entre otras cosas, ¿no? Tiene más atributos, pero bueno, ahorita no vale tanto la pena hablar de eso porque no es parte de esta materia, es más parte ya de avanzadas, ¿no? Entonces ahorita nos quedamos con la idea, nace aquí una transacción. Esta transacción va a seguir viva hasta en qué momento, hasta que se confirme, ya sea de manera implícita o explícita, ya sea con un rollback o con un commit. Si por ejemplo nosotros, si el usuario médico se saliera de sesión de manera ordenada, se haría un commit y en ese momento esta transacción desaparece. ¿Ok? Si volviéramos a consultar después del commit, ya no aparecería este registro. ¿Ok? Bueno, entonces esta es la sentencia SQL que pueden usar para consultar qué transacciones están activas en toda la instancia, ¿no? No nada más para un usuario determinado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ya Profe, Sí, adelante. me surgió otra duda y por ejemplo, si en la parte de exception no le ponemos rollback, ¿el manejador lo hace por nosotros o No, qué pasa? no. Si por ejemplo en un bloque begin exception, se fijan, este es un bloque PLSQL que ya aprenderemos también en breve. En esta parte, si se genera un error, simplemente caemos en este bloque. Pero si omitimos esta línea, la transacción va a seguir activa. Tenemos que ponerlo de manera explícita. ¿Ok?
al menos a nivel de código PL/SQL. En software, esa es muy buena pregunta, porque ya en software, a un poco más alto nivel, ahí sí, para que vean, ahí sí se considera mala práctica poner estas instrucciones. Pero ahí, digamos, los lenguajes de más alto nivel lo hacen por nosotros. No es que no se haga, sino más bien que nosotros ya no nos preocupamos de limitar estas transacciones. Ok, los propios, digamos, los propios lenguajes, ¿no? Como son otros lenguajes de alto nivel, el propio Java, ¿no? Y otros lenguajes, lo hacen por nosotros, empleando ciertas configuraciones. Entonces, ya en software sí se considera mala práctica poner commit y rollback. Ok, pero bueno, no me quiero meter más a esos niveles porque eso es más de ingeniería de software, que yo esperaría, ¿verdad? Que en ingeniería de software pues también les hablen de estas cosas de programación, porque en verdad, si no conocen esto, van a tener problemas a la hora de programar allá afuera. ¿Ok? Esto muchas veces son preguntas en entrevistas de trabajo que les hacen para saber qué tanta experiencia tienen en la programación de software, pero ya programación de a de veras, no programitas así sencillitos, ¿no? Pero bueno, ok, entonces sí, el hecho de meter en un bloque exception no es garantía de haber un rollback. Tenemos que poner la instrucción explícitamente. ¿Vale? Ok. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver este ejemplo para que vean cómo se comporta la base de datos. Supongamos, vamos a estar trabajando en este tema supongamos que tenemos una pequeña tabla de datos que a lo mejor me indica, ¿no? Un inventario de productos que vendemos, ¿no? No sé, ¿qué se les ocurre que podría ser estos productos? ¿Qué quieren vender? No sé, dulces o chicles o, no sé, tamales para el frío, ¿no? Entonces tienen todos estos variedades, ¿no? Puede ser, ¿no? Una venta de tamales, ¿no? Aquí a lo mejor que les gustan los de guajolocombo, dice acá, ¿no? Los tamales de dulce, los de verde, los de rojo, los de, no sé, los de rajas y así, ¿no? Los de mole, qué sé yo. O sea, aquí está todo su inventario, ¿no? Se dieron cuenta que esto de la ingeniería nomás no deja, entonces pues mejor vamos a incursionar, vamos a emprender en un puesto de tamales, ¿no? Entonces imagínense, vamos a ver que pero como estudiaron ingeniería, resulta que automatizaron tienen un programita, ¿verdad? Tienen un sistemita que se encarga de llevar el control de su inventario, ¿no? Entonces tienen un negocio muy, muy moderno, ¿no? De tamales. Tienen su basecita de datos, ¿no? Ahí en su mesita, ¿no? Aquí están aquí su base que les lleva el control de su inventario, ¿no? Allá afuera de la facultad. Pero bueno. Entonces, vean que vamos a simular que ocurren todos estos eventos y vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, fíjense, en el tiempo T0 aquí hubo un commit de alguna otra transacción. Quiere decir que aquí no existe transacción activa, ¿ok? Antes de que inicie una transacción, nosotros podemos bautizarla y podemos ponerle un nombre, ¿ok? Cuando simplemente vamos a etiquetar a una transacción con un nombre. Todavía la transacción no nace, pero lo que le estamos indicando aquí al manejador es que en el momento que se genere una transacción, es decir, la siguiente transacción que se genere, la vamos a bautizar con este nombre. La transacción no va a nacer hasta que empecemos la primera sentencia de ML, que es justamente aquí. ¿Ok? Antes de ejecutar la sentencia update, se crea una nueva transacción. Aquí nace la transacción y empezamos a hacer cambios. Vean que después de hacer un primer update, lanzamos un save point. Para hacer eso, simplemente ejecutamos la instrucción save point y después viene una cadena. Esta es cualquier cadena. Le podemos poner S1, S2 o la cadena que querramos. ¿Ok? Aquí le puse así, after
update 1001 para, digamos, hacer referencia a este update, pero le pueden poner cualquier cadena. ¿Ok? Después hacemos otro update y vean, después metemos otro save point y después se nos ocurre hacer un rollback. ¿Ok? Mi pregunta para ustedes sería, ¿qué va a hacer el manejador cuando ejecute esta instrucción? ¿Qué creen que haga? Dice, rollback to save point after update 1001. Se va a Regresa al regresar punto al... 3. Es correcto. Es decir, este cambio lo va a cancelar. Este cambio lo va a deshacer, va a aplicarle un rollback a este cambio y la transacción, digamos, va a quedar en este punto. ¿Ok? Entonces, hace un rollback. ¿Qué quiere decir? Que imagínense que le hacemos un rollback. Aquí dice que lo que dijimos que era el 1002, los tamales de verde. Originalmente le hizo un cambio y de 20 los cambió a 40. Después se arrepintió el usuario y entonces de 40 regresamos a 20. Entonces, este 40 es como si nunca lo hubiéramos hecho. ¿Ok? Seguimos avanzando. ¿Ok? Y después vean que seguimos avanzando, entonces hacemos un select y aquí lo podemos comprobar, ¿no? Vamos a ver que el 1002, cuántos registros, más bien cuántas existencias tiene, 20, en lugar de este 40, este 40 que deshicimos, ¿ok? Pero ese 40 sí, ¿no? El que no es el del 45. Este fue el que deshicimos, ¿no? Porque regresa a After Update 1001. Perdón, es que fue el 45, ¿no? El que deshicimos. Este es Ok. con el 1002, ¿no? El 1002. El 1002 originalmente tiene 20, ¿no? Acá, ok. Y aquí es este 20, el que se regresó. ¿Ok? Porque aquí lo cambiamos a 45. ¿Sí lo ven? Ok. Lo cambiamos a 45 con donde el product ID es 1002 y originalmente tiene 20. Ok. Aquí ahorita lo cambiamos a 45. ¿Sí están de acuerdo? Pero después hicimos un rollback. Esta instrucción no tiene efecto. Cuando hacemos la consulta, esperaríamos, ¿no? Que el registro 1002 tuviera 45 y resulta que no. ¿Cuánto tiene? 20. ¿Sí está bien? Sí, Ok. gracias. Muy bien. Seguimos avanzando y vean que, perdón, hacemos ahora un cambio a 49 de 1003. Si hacemos la consulta, vean que aquí ya se reflejó. ¿Sí lo ven? 49. Recuerden que este usuario es el mismo que hace los cambios, entonces sí puede ver sus cambios, ¿no? Aquí está el 49. Ahora, ¿qué pasa si ejecutamos aquí esto? Y luego consultamos. Observen qué diferencia hay entre una y otra consulta. ¿Qué cambió? Se deshicieron todos los cambios. Se deshicieron todos los cambios. Este 40 que habíamos modificado hasta acá arriba, este 40, pues se deshizo sin importar los save point que tengamos. ¿Ok? En este momento la transacción, ¿qué le pasa? Se muere. ¿Ok? Termina. La transacción revierte todos los cambios y termina. Es decir, si se fijan, si consultamos estos datos, están exactamente idénticos, ¿ok? A el estado inicial, que sería 30, 20, 15, 5 y 12, ¿ok? 30, 20, 15, 5 y 12, ¿ok? O sea, regresamos a un estado de consistencia, como estaban los datos al inicio. ¿Qué le pasa a los save points cuando una transacción se termina? Esos save points también desaparecen, ¿ok? Cuando la transacción termina, se lleva a todos sus save points, ¿ok? Empezamos una nueva transacción, ¿ok? Bueno, volvemos a bautizar una transacción
lanzamos un update y ahora sí hacemos commit. ¿Qué va a pasar si nosotros hiciéramos aquí una consulta de los datos otra vez? Pues este 40 ya se vería reflejado aquí y ya está confirmado. Una vez confirmado, la transacción se muere y este 40 ya se hace permanente. Y si otro usuario hiciera una consulta de los datos de esta tabla, ya podría ver ese cambio. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta de esto? Muy bien, entonces miren, esto es lo que les estaba platicando de las propiedades que tienen las transacciones. Este es un concepto bien importante. Yo les recomiendo que estudien bien esta parte, que nunca se les olvide esto, porque todo ingeniero en computación, esto es como saberse las tablas de multiplicar, que en teoría nunca se nos deberían de olvidar, ¿no? Se ve muy mal, es muy mal visto que, por ejemplo, un ingeniero en sistemas les llegaran a preguntar, oye, dime las propiedades así de las transacciones y no se acordaran. Esto ya en la industria de un ingeniero titulado y ya acá bien, todo formalito y demás. No saber esto es muy mal visto en la industria del software sobre todo. Ok. Esto es muy, muy, muy famoso. Las propiedades así de las transacciones. ¿Cuáles son? Ya habíamos platicado el de atomicidad, ¿no? La posibilidad de que una transacción, de que un conjunto de instrucciones sean vistas como una sola, y ya vimos qué efecto produce, o hago bien todo o no hago nada. La propiedad de consistencia. La propiedad de consistencia me dice es la capacidad para llevar a la base de datos de un estado consistente a otro, es decir, lo que platicábamos hace rato, ¿no? A esto se refiere con la propiedad de consistencia. La base nos da chance que mientras la transacción esté en curso, podemos caer en un estado inconsistente, pero en el momento que termina debemos de recuperarlo. ¿Ok? Ese comportamiento se le llama estado consistente de una base de datos. Es una de las propiedades ACID de las transacciones. ¿Ok? Se llaman ACID porque viene de las letras iniciales de estas propiedades, ¿no? Pero son en inglés, ¿no? Atomicidad viene de la misma palabra en inglés, ¿no? Atomicidad, ¿no? Consistencia de consistency. Aislamiento en inglés es isolation, ¿no? De ahí donde viene la I, ¿ok? Y la D de durabilidad, que también durability, ¿no? En inglés. Entonces de ahí viene la palabra de acid, ¿ok? Aislamiento o isolation en inglés significa la propiedad que también platicamos en la que otros usuarios no pueden ver los cambios que esté haciendo una transacción hasta que ésta se confirme. ¿Ok? A nivel general se define como la propiedad que tiene cada transacción para ver la base de datos consistente en cualquier instante del tiempo. O sea, el hecho de que otro usuario no pueda ver los cambios se refiere a que otros usuarios siguen viendo a la base de datos como consistente, ¿no? ¿Por qué no debemos de dejar que otros usuarios vean? Ya platicamos la analogía con el profesor. Pues porque mientras la transacción esté en curso, este estado es inconsistente. Entonces, sería riesgoso que un usuario pudiera ver el estado inconsistente, ¿no? Y es como en el examen, ¿no? No queremos que el profesor vea nuestro examen porque pues estamos haciendo igual y muchas tonterías en el examen, ¿no? Pero pues no hay problema, ¿no? Mientras no vea lo que hacemos, no pasa nada. Y eso me recuerda a un enunciado que es muy cierto, ¿no? No sé si se han preguntado. ¿Cuándo considerarían a una persona como un excelente programador? ¿Qué me dirían cómo definirían a un programador que diríamos eso? Es muy buen programador. ¿Te les ocurre? Y fíjense, una manera de responder esa pregunta
tiene que ver mucho con este concepto. Y dice así la respuesta. Un programador bueno no es aquel que se equivoca, que no, más bien que no se equivoca, ¿no? O sea, no es aquel que está limpio de errores. Ustedes me dirían, pues si el programador es bueno, pues cuando produce programas que son buenos, ¿no? Que funcionan bien, que no tienen errores, que no fallan. ¿Ok? Entonces el programador no es el bueno, no es aquel que no comete errores, más bien es aquel que no deja ver que los demás, que no deja ver que los demás vean los errores, ¿no? ¿Se entiende la idea? O sea, yo me puedo equivocar un montón a la hora de estar programando, puedo tener un montón de errores, pero mientras no deje o no permita que esos errores salgan a la luz o que alguien más los vea, eso quiere decir que soy buen programador, ¿ok? Si no dejo que se vean. Y eso es muy cierto, ¿ok? A lo mejor ante su empresa o donde están trabajando para su jefe, para su empresa, son muy buenos porque pues producen programas o códigos que nunca fallan y que esos errores nunca los vieron, ¿no? Pero mientras ustedes están haciendo ese programa, no, pues ya me equivoqué, ¿no? Pero al final produzco algo bien hecho. ¿Ok? No sé si les ha pasado, ¿no? Están haciendo la tarea y error, error, error. Bueno, están aprendiendo, pero ya que tienen su tarea bien dominada, entonces ya la hacen pública y visible, ¿no? Y ya acá se ponen su medallita de que son muy buenos programando, ¿no? O no sé si les pasa, uy, me saqué 10 en mi tarea, pero si hubiera visto cómo la hice, ¿no? Me reprobarían, ¿no? Entonces, esa es parte, ¿no? Una analogía también de que las transacciones pues no permiten ver lo que se hace adentro mientras no se confirma, ¿no? A esa propiedad es la propiedad de aislamiento. Ahora, hay distintos niveles para ocultar lo que hace una transacción. Aquí vamos a entrar en otro concepto que son los niveles de aislamiento que tiene una transacción. Esto que les platico de ocultar los cambios es solo uno de los 4 niveles que tienen las transacciones para ocultar sus datos. ¿Ok? Entonces, ahorita pasamos a la parte de los niveles de aislamiento. Durabilidad. Durabilidad es otra propiedad que dice que una vez que la transacción se confirma, el manejador está obligado a hacer los cambios permanentes. ¿Ok? Es decir, una vez que ejecutemos commit, el manejador nos debe garantizar que aunque se vaya la luz, aunque haya alguna falla por alguna razón, una pérdida de conexión, etcétera, una salida abrupta, pero si yo ya hice commit, el manejador me debe garantizar que esos datos sean permanentes. ¿Ok? Ya no es parte del semestre ver cómo le hace el manejador para garantizar esto, pero ahorita les comento que si nosotros configuramos correctamente nuestra base de datos, esto va a ser completamente viable. ¿Ok? Entonces, los manejadores nos ofrecen mecanismos para garantizar que esta propiedad se cumpla. ¿Ok? En la clase de avanzadas ya se ve qué es lo que realmente hace internamente las datos para garantizar o para implementar esta propiedad. ¿Ok? Bueno, entonces estas son las 4 propiedades. Muy, muy importante, apréndanselas, acuérdense, porque acuérdense de esta clase cuando vayan a alguna entrevista de trabajo y les pregunten de transacciones. ¿Ok? Y bueno, aparte, pues conocer esto les da ventaja, no cualquiera conoce, digamos, no cualquier recién egresado conoce estas cosas, ¿no? Entonces, aprovechenlas. Bueno, los niveles de aislamiento, lo que les comentaba, ¿no? Este es un nivel de aislamiento que es el más común, el que normalmente siempre se implementa, pero hay otros niveles que permiten todavía ocultar más las actividades o las acciones que hace una transacción. Entonces vamos a revisarlas. Básicamente, como vamos a ver, existen varios niveles de aislamiento
Y esos niveles de aislamiento surgieron a raíz de ciertos problemas que pueden ocurrir, sobre todo cuando tenemos varias transacciones actuando sobre un mismo conjunto de datos. Ok, hasta ahorita todo se ve bien, pero el problema vamos a ver que pueden ocurrir nuevos problemas. O sea, el hecho de tener commit y rollback no nos resuelve la vida. Todavía todavía podríamos tener problemas de inconsistencia cuando tenemos transacciones concurrentes. ¿Qué pasa cuando múltiples usuarios intentan acceder a un mismo dato? Cuando esto ocurre, también podríamos caer en una cuestión de inconsistencia. El ejemplo clásico que vamos a ver, nunca el famosísimo problema de asignación de asientos en un sistema. ¿Cuál es el problema que tienen estos sistemas? ¿Qué pasa si dos clientes quieren comprar el mismo boleto para un mismo asiento? Ya sea en el cine, ya sea en un boleto de avión, en un boleto de autobús, este tipo de asignación de lugares. ¿Alguien les ha pasado un problema así, que llegan y resulta que dos personas tienen asignado el mismo asiento? ¿Nadie le ha pasado eso? En aquellos nada tiempos más. cuando iban al cine, no sé, algo así. ¿No? No. En Ticketmaster, por ejemplo, o o cuando compran un boleto de algo, ¿no? ¿No? Nadie. Curioso. Bueno, otros semestres sí me han platicado de situaciones que sí les han pasado. Que resulta de que llegan, no sé, imagínense que llegan a un concierto, no sé, en el auditorio, ¿no? Y llegan y resulta que ven ahí a otra persona sentados en su lugar y resulta que cuando ven sus boletos tienen el mismo asiento. Ok. Dice, solo me ganan el lugar en el metro. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero está bien. ¿Qué creen que pasó ahí? O no sé si también eso pudiera ocurrirse en el sistema de inscripciones, que alguien les gane el último lugar de un grupo que querían, ¿no? Entonces, cuando llega a ocurrirse esa situación de que un mismo cliente tiene el mismo asiento, ahí ¿dónde creen que estuvo la falla? En la programación. El ingeniero o diría yo, el ingeniero inexperto y con falta de conocimiento programó malas cosas y entonces está provocando que haya asignaciones erróneas. Eso es por una mala programación y porque muy probablemente el developer o el programador que estaba haciendo este sistema nunca se preocupó por cuidar la transaccionalidad y la concurrencia que pudiera haber en el sistema. Ok, entonces una manera de cuidar la concurrencia y las transacciones son con los niveles de aislamiento. Entonces vamos a ver ahorita más adelante esos problemas. A nivel general, el estándar SQL identificó 3 posibles problemas que pueden ocurrir cuando hay transacciones concurrentes. ¿Cuáles son esos 3 problemas? Lecturas sucias. Ahorita vamos a ver qué son. Otro problema, lecturas no repetibles. Ese es otro problemita que puede generarse. Y finalmente, lecturas fantasma. ¿Ok? Esos son los 3 problemas que se han identificado y ya están perfectamente documentados en el estándar SQL. O sea, no es propio de cada manejador. Esto está ya completamente estandarizado. Entonces vamos a ver primero a entender qué son estos 3 problemas y, y vamos a ver cómo se pueden resolver. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a hacer esto en vivo y a todo color para que vean cómo ocurre. ¿Ok? Entonces, aquí ya levantaron mano. Ok, vamos a darle oportunidad a Fernando para que nos ayude con esto. Entonces, de favor, necesito, Fernando, si nos ayudas con 2
dos terminales y vamos a usar el mismo usuario que, bueno, para eso tenemos un script que nos hace eso. ¿Se acuerdan que descargamos un segundo script? Entonces, si quieren, abran de favor su PDF de la serie del tema 8. Y aquí en el ejercicio número 5, no, en el 6, aquí en el control transaccional, vamos a ejecutar, como lo indica aquí, este script. Este script básicamente nos va a crear esta tablita de prod para jugar con ella. ¿Ok? Entonces, para todos los demás, si quieren, voy a dejar de compartir para que nos compartas pantallas cuando gustes. Sí, profe. Profe, dos preguntas. ¿Qué va a pasar Adelante. con el ejercicio 5? Creo que es. Porque nos dejó el 4 de tarea y el 5 no. Y otra es, había una pregunta en el chat que no contestó. ¿Cuál fue la pregunta del chat? No la vi. ¿Cuál fue la pregunta? Dice, solo se puede... ok, esta pregunta de acá, ¿verdad? Dice, ¿solo se puede nombrar una transacción antes de iniciarla? Es correcto. Es lo que solamente podemos hacer eso con la transacción. Ok. No es necesario nombrarla. Si no la nombramos, el manejador le asigna un nombre por default. Ok. Respecto al ejercicio, es su regalo de Reyes. ¿Cómo la ven? Ay. Está padre, ¿no? No, ahorita ese ejercicio lo dejé al propósito sin resolver porque para resolverlo necesitaba primero explicarles lo que era una transacción. Ok, ahorita lo retomamos, ¿no? Quisiera primero hacer este ejercicio y ahorita retomamos el anterior. Ok, ya con este ejercicio que hagamos, el que me salté, les va a hacer mucho más sentido. Ok, ahorita lo resolvemos. Profe, Mande. ¿qué archivo había que ejecutar? Es el 3. Ok, ¿El ejercicios S3? tema 8, S03. Ok. Ajá. Entonces, miren, aquí ya Fernando nos está ayudando y está ejecutando. Todos los demás, de favor, hagan lo mismo si nos quieren seguir en el mismo usuario. Acuérdense del spool, muy bien. Y aquí lo que está haciendo este script está creando la tabla prod y está generando estos registros. Ok. Muy bien. Entonces, vamos a regresar de favor al PDF del tema 8. Y ok, aquí en el PDF, ok, muy bien, ahí ya lo tiene. Entonces, vamos a bajar un poquito de favor para ver más abajo, hasta donde está la parte de las transacciones. Ahí, no, sí, hay mérito. Arribita. Ok. Entonces vamos a comprobar que ahorita nuestra tabla prod tiene estos registros. Entonces en la terminal vamos a hacer select asterisco from prod. Nada más para confirmar que tenemos las condiciones iniciales. Ok. Bueno, tiene los originales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ejecutar, vamos a copiar esas sentencias que están arribita para que tengamos las mismas condiciones iniciales. Si quieres, copia todo esto. No, las de arriba, las que tienen delete, por favor. Cópialas todas así. Con todo y el commit y las pegamos en la terminal. Ok. Damos enter y volvemos a ejecutar el select asterisco para comprobar que ahora sí, ¿no? 300, 500 y 700. Entonces vamos a ejecutar esta secuencia de instrucciones, ¿no? Para eso necesitamos otra terminal. Entonces vamos a simular las dos sesiones, ¿no? Lado izquierdo y lado derecho. Entonces vamos a ponerla, ok, está bien así como lo está haciendo. Entonces los demás, ok. Ahora para la cuestión del spool, yo creo que nos convendría más. Vamos a aprender otro spool.
en la otra sesión. Ok. Ajá, y ahí vamos a ponerle -2 si quieren hasta el final para que no los mezclemos. Ok. Vamos a hacer eso para que queden 2 spools, uno en cada sesión. Muy bien. Ok. Aquí me parece que me preguntan algo. No, creo que en el chat vamos bien. No tengo pendientes. ¿Sí se ven las pestañas de Zoom? ¿Otra vez, perdón? ¿Sí se ven las pestañas de Zoom? Sí, sí se ve bien. Sí, todos están viendo las 2 pestañas. ¿Todo bien? Ok. Entonces, ahora vamos aquí abajo tenemos las instrucciones. Vamos a ejecutar esta primera instrucción. Fíjense, vamos a hacer un cambio a 100 en 1001. Ok. Ok, yo creo que nos conviene más escribirlo, ¿no? Update, prod, todo en un renglón ahorita. Bueno. Ok, ahorita lo hacemos todo en un renglón para que después sea más fácil irle cambiando, ¿no? Update prod set cantidad igual a 100, where prod ID igual a 1001. Ok. Muy bien. Y luego dice en el tiempo T1 hacemos un commit. Esa estamos en la misma, ¿no? Ok. Ahora nos cambiamos a la otra y hacemos un select. Si quieren select asterisco para, no pasa nada. Son un poquito registros, entonces vamos a hacer select asterisco. From prod. Antes de, así nada más sin el where, no importa. Okay. Antes de dar enter, mi pregunta es, ¿qué debería demostrarnos con el registro 1001? ¿El valor 100 o el valor original? Que serían 300. El valor 100. El valor 100, ¿no? ¿El valor 100 por qué razón? Porque ya se hizo el commit. Porque ya se hizo commit. Vamos a comprobarlo, ¿no? Y ahí está el valor 100. ¿Ok? Ahora vamos a regresarnos a la terminal 3. Mi pregunta ahorita, ¿hay transacción activa? Si quieren podemos comprobarlo. ¿Podemos abrir una tercera pestaña, por favor? De esa no es necesario que hagamos spool. Y vamos a conectarnos, pero ahora como sys. Muy bien. Ok. Y ahora vamos a consultar si hay transacciones activas. Vamos a ponerle select. ¿Se acuerdan de la columna? ¿Cómo se llama la columna? La columna para mostrar el nombre, el ID de la transacción sería, vamos a ponerle aquí select XID. ¿Guión bajo ID? No, todo junto, XID. Select, ajá, así, XID, coma, XI, DU, SN. No, espérenme, ese no nos conviene porque ese es el segmento. No, nada más con el status. Vamos a poner el XID y el status. Ajá, en lugar de esa XI y le ponemos status. Ajá, from B pesos transaction. Ok, punto y coma, ejecutamos. Entonces vean, ahorita no hay transacciones activas. Vamos a regresar al tiempo T3 y vamos a iniciar una transacción. Eso sería en la pestaña 1. Ok, estamos en el tiempo T3 y vamos a ejecutar esa instrucción. Update, ahora sí en una sola línea para que después podamos. Prod set cantidad igual a 150 where prod ID igual a 1002. Ok. Muy bien. Damos enter y ahora nos vamos a la segunda terminal y volvemos a hacer el select asterisco. ¿Qué debería demostrarme
antes de ejecutarlo en 1002? ¿500 o 150? 500. Ok, deberá de ser 500. ¿Por qué razón? Porque todavía la otra transacción no ha terminado. Vamos a hacerlo. Y observan, ahí está el 500. ¿Qué pasa si esa misma instrucción la pongo en la terminal, la terminal 1? Select asterisco from prod. ¿Qué me mostraría? ¿500 o 150? Ahí 150. Aquí debería de ser 150. Muy bien. Vamos a ejecutarla. 150. Entonces, se observan, ahí estamos comprobando la primer propiedad que vimos, ¿no? Entonces, a este comportamiento se les conoce como lecturas confirmadas. ¿Ok? Estamos resolviendo el problema de una lectura sucia. ¿Por qué? Porque si la terminal del lado derecho, si la terminal 2 pudiera ver ese 150, ahí estaríamos hablando de que la sesión 2 está realizando una lectura sucia. ¿Por qué? Porque todavía ese 150 no lo hemos confirmado. ¿Ok? Inconsistencias pudieran generarse. ¿Qué pasa? Imagínense si el usuario justamente hace en el punto 5 un rollback. Pero antes de ejecutarlo, vamos a irnos a la terminal 3 y vamos a comprobar que efectivamente hay una transacción activa. Vamos a volver a ejecutar y vean que ahora sí nos debería demostrar datos. Y ahí está. Ahí está la transacción que está activa. ¿Ok? Entonces ahora vamos a regresarnos a la terminal 1 y en el tiempo 5 vamos a hacer un rollback. ¿Ok? Rollback. En ese momento, ok, si volvemos a ejecutar la consulta, ¿qué debería demostrarme? ¿150 o 500? 500. 500, porque ya deshicimos, ¿no?, nuestra transacción. Ahí está. Ya nos regresamos. ¿Qué le pasó a nuestra transacción ahorita? ¿Se murió? Se murió. Podemos comprobarlo, ¿no? Si lo volvemos a ejecutar en sys, ya no está. ¿Ok? Bueno, la pregunta que viene aquí en el ejercicio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si si hubiéramos permitido hacer una lectura sucia? Si nos regresamos a la terminal de en medio, ¿cuánto se hubiera leído si hubiera una lectura sucia ahí? En lugar de esos 500 que se hubieran leído, 150, ¿no? Pero resulta que en la terminal 1 se arrepintió el usuario e hizo rollback. Entonces, el usuario 1, ok, se arrepintió. Entonces, ¿cuánto vale el producto? ¿Cuántos tamales tienen para el ID 1002? Lo correcto es 500. Pero la transacción 2, ¿con cuánto se quedó si hubiera habido una lectura sucia? ¿Con cuántos? O sea, si este nivel de aislamiento no existiera, ¿con cuántos registros se hubiera quedado? Más bien, ¿con qué valor se hubiera quedado esta sesión? Con 150. Con 150. Y están de acuerdo que esta transacción tendría un dato que realmente nunca existió en la base de datos porque se hizo un rollback. Entonces, ¿qué generaríamos ahí? Inconsistencia. ¿Ok? La terminal 2 se hubiera quedado con la falsa idea de un 150, pero ese 150 ya no existe. ¿Por qué? Porque el usuario hizo un rollback. ¿Ok? Ese comportamiento no lo podemos simular porque simplemente, al menos en el caso de este manejador, las lecturas sucias no son permitidas en ningún momento. No hay manera de provocar una lectura sucia en Oracle. Entonces, el nivel de aislamiento por default, que en el caso de Oracle es lecturas confirmadas.
¿Ok? Por más que quisiéramos provocar una lectura sucia, simplemente no se puede. Hay otros manejadores que sí lo permiten, si se configura o si se habilita. ¿Ok? Al menos aquí no se puede. ¿Vale? ¿Dudas con este primer ejercicio? Todo bien, profe. ¿No? Todo No, bien. todo bien. Ok, vamos a regresar rápidamente al ejercicio que nos quedó pendiente. Igual y no lo hacemos directo en el manejador, pero lo analizamos el ejercicio y vemos cuál sería la respuesta, ¿no? Ok, sí, bueno, si quieren vamos a hacerlo rápido para que no se queden con la idea de que nos quedó la serie incompleta. En el ejercicio 5 fue el que nos faltó, ¿no? El 4 fue el que se había quedado como parte de los spoils, Tarea. ¿no? De esta semana. Ajá. El 5 dice lo siguiente. Crear una tabla cliente export con la misma estructura de la tabla cliente. En esta ocasión, la nueva tabla debe estar vacía. ¿Ok? ¿Se acuerdan que hicimos algo parecido en los ejercicios previos, pero hicimos la copia completa? Ahora lo que queremos hacer es hacer una tabla cliente export, pero sin datos. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, vamos a usar si quieren la misma terminal que ahorita estamos usando. Con la terminal 1 está bien, no hay problema. Vamos a hacer ahí vamos a poner ahí la respuesta. ¿Cómo haríamos eso? ¿Se acuerdan que en la clase pasada ejecutamos algo así como un create table? Vamos a ponerle create table. Create table. La tabla pasada se llamó cliente, ¿se acuerdan? Ahora vamos a ponerle cliente export. Create table cliente export. As. Ajá, damos enter. Y después escribimos el egg asterisco from cliente. ¿Sí se acuerdan de esa parte o no? Todavía no todavía no la ejecutes. ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Ahora, Sí. si ejecutáramos esa instrucción, ¿qué va a pasar? La tabla cliente export, tendría todos los registros de cliente, ¿no? ¿Cómo le hago para que nada más se copie la estructura y no se copien los datos? A la instrucción select debería de regresarme cuántos registros para que no se copien. ¿Cero? 0 Ninguno. registros, ajá. ¿Cómo le podría hacer para que esa instrucción me regrese 0 registros? Con una condición where que no sea Que me dé un compatible. false, ¿no? Ajá. ¿Qué se les ocurre poner? Vamos a poner espacio, where. ¿Qué expresión me puede dar un false? 5 is null. Algo así. O 1 igual a 2. Ok. Y ya. Ok. Si hacemos el egg asterisco from client export, está vacía. La tabla se creó. Ahora ponemos un desk para ver la estructura de describe. Ajá. Cliente export, pues tiene la misma estructura de cliente, ¿no? Pero está vacía. ¿Ok? Bueno, ahora dice en el inciso B, bueno, si no hay dudas de esto, el inciso B dice lo siguiente. Ejecutar el script ejercicios tema 802. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ponerle start ejercicios menos tema 8 menos s02.sql.
prácticamente lo que va a hacer ese script es insertar unos cuantos registros en esa tabla. ¿Ok? Ok, entonces ahorita que termine, ya. Y después dice hacer commit para confirmar los cambios. Vamos a hacer commit, porque acuérdense que ahorita la transacción está activa. Ahora vamos a checar cuántos registros inserto. Vamos a poner la siguiente instrucción, el inciso D. Dice select count, paréntesis, asterisco, from cliente export. Punto y coma. Inserto 5000 registros. ¿Ok? Muy bien. Ahora dice en el inciso E, eliminar todos los registros de la tabla empleando la sentencia delete. ¿Cómo era eso? ¿Se acuerdan? ¿Cómo haríamos una instrucción para delete from cliente-export? Ok, damos enter. Ok. Y ahora vamos a ejecutar otra vez count, la instrucción de count para comprobar que ya no hay registros. 0 registros. Ahora, en el F dice, ¿qué sucede con los datos eliminados anteriormente si cerramos la ventana de SQL Plus de forma incorrecta sin hacer commit? Por eso me salté el ejercicio. Con lo que ya vimos ya me sabrían responder, ¿no? ¿Qué pasaría? No se borraría ningún registro. Ok, vamos a hacerlo. Cierra tu terminal de manera abrupta. Ajá, está bien así. Ajá. Ok, bye bye. Ok. Y ahora vamos a ver qué pasa con las transacciones. Vamos a ejecutar otra vez la instrucción y vamos a ver ahí qué nos da. No hay transacciones activas. ¿Se fijan? Y nunca hicimos commit en nuestra sesión anterior. Vamos a abrir otra vez la pestaña de favor. ¿Abrir otra? Ajá. Profe, no sé, aquí en los comentarios dicen que no se perdía el spool. Se me hace que sí. Bueno. Sí, ya. se me pasó decirte. Bueno, después sí. No te preocupes, tienes 10 de todas maneras. No es cierto. Tal vez a algunos sí les pasó, ¿verdad? Sí, se me olvidó decirle a los spools. Bueno, sí, el spool se me hace que sí se perdió. A ver, ¿puedes comprobar a ver si tienes ahí algo en tu archivo? A ver. Es el 1. No, sí está, ¿verdad? No, miren, sí está. Creo que sí. Pero ese es el 1, ¿no? Pero ese es el... No, pero estamos trabajando ahí en esa, ¿no? Esa cerramos porque fue la que... Sí está, miren, sí se salvó. Ok, bueno. Muy bien, no se espanten, ahí está su spool. Ok. Ahí está su spool. Entonces vamos a volver a abrir SQL Plus. Vamos a entrar con el mismo usuario. Ya estamos, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Y qué pasa? Si quieres prende el spool otra vez. Nada más que ahora ponle el append. Ándale. Ya. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué pasa si volvemos a hacer el select asterisco from client export? No debimos de hacer eso.
perdón, era el count. Ok, bueno, no importa. Ahí están los 5,000. O sea, ¿qué podemos concluir de esta parte? Hicimos una salida abrupta de SQL Plus, ¿no? Es como si se hubiera cerrado la conexión. En ese momento el manejador detecta, ¿no?, que hubo un cierre de sesión inesperado y por lo tanto nunca confirmamos y entonces ¿qué ocurrió? Un rollback implícito. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Ok, en el inciso G, entonces, dice ejecutar nuevamente. Fíjense que no va a ser necesario ejecutarlos, el G no los podemos saltar, puesto que ahí tenemos los datos. No es necesario porque ya tenemos los datos, ¿no? Dice ahora emplear la función, más bien delete. Es que eso ya lo hicimos, ¿no? El G no está bien, no es necesario hacer el G, ¿ok? Más bien lo que sería ahora en el G, es que dice truncate, ¿no? Ya vi, es que más bien lo que yo tengo acá en el PDF está mal en la versión impresa, pero lo que tienen ustedes está bien. Dice el inciso G, ejecutar nuevamente esos incisos, pero ahora usar truncate. O sea, realmente no necesito hacerlo porque ya tengo ahí los 5,000. Más bien ahora sería nada más ejecutar truncate. ¿Qué pasa ahora si hago, en lugar de delete, pongo truncate? Vamos a ponerle truncate, table, cliente, export. ¿Qué dijimos que hacía truncate? Que borraba y hacía un commit automático. Exacto. Vamos a hacerlo. Vamos a dar enter. Y ahora, ¿qué pasa si vuelvo a cerrar la terminal de manera abrupta? Antes de eso, si quieres, por aquello, exacto, dale un spool off. Y ahora, ¿cuál debería de ser el comportamiento esperado si hacemos una salida abrupta? Que sí se hayan eliminado. Exacto, vamos a comprobarlo. Se le gasta. Ah, pero si quieres prende tu spool. Ok. ¿Con count, profe? Ajá, vamos a ponerle ahora sí, el count asterisco from client export. ¿Qué deberíamos de esperar ahí? 0 registros. Ajá. Ahí está. Ok, entonces con eso comprobamos cómo se comporta truncate. Ok. Y ya, ese era el ejercicio, ¿no? Muy bien, ¿dudas de esto? Bueno, ya con lo que explicamos de las transacciones, creo que ya este ejercicio se vuelve sencillo, ¿no? ¿Dudas de esto? Ok, vamos a continuar entonces con los ejercicios de las transacciones. Bueno, regresando a lo que estábamos viendo, vamos a regresar al PDF del tema 8. Entonces, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que son las lecturas confirmadas? ¿Se entendió este primer nivel de aislamiento? Ok. Vamos entonces ahora con el siguiente ejercicio, que sería el de las lecturas no repetibles. ¿Qué es eso de una lectura no repetible? Una lectura no repetible, bueno, se debe es un problema que puede ocurrir bajo la siguiente situación. Les voy a plantear un escenario para que esto quede un poquito más claro. No sé si les ha pasado o si han visto que de repente los comercios o algunas tiendas dejan de aceptar clientes, ¿no? Dicen, ya cerramos, pero el personal sigue adentro en la tienda y normalmente se ponen a hacer
cuestiones como el famoso cierre de inventario y cosas de ese tipo. ¿Por qué creen que hacen eso? Esos negocios, no sé si les ha tocado. O los bancos, por ejemplo, ¿no? Ya ven que cierran a las 4 de la tarde y después los empleados como que siguen haciendo cosas. Algo así como sus cortes de caja. ¿Por qué hacen eso? Básicamente la razón es porque lo que intentan hacer es ya no evitar que las bases de datos ya no se muevan, ya no haya más ventas, ya no haya más movimiento de datos. ¿Por qué? Porque todos los cálculos que están haciendo deben de considerar que los datos están quietos, de tal manera que si ejecutan distintos procesos, ¿no? Ya sea cortes de caja, cálculos de, a lo mejor calcular las ventas del día, no sé, los productos totales que se vendieron, todos esos cálculos llevan tiempo. ¿Qué creen que pase si la base se sigue moviendo? Esos cálculos pueden variar, ¿no? Pueden no ser consistentes porque la base se sigue moviendo. Entonces, una manera de evitar esas inconsistencias, pues es justamente implementar esos procesos, ¿no? Si, ya no dejes que entren clientes, ya no dejes que accedan a la base de datos para poder hacer todos esos cálculos. A eso se refiere el concepto de lecturas repetibles. Es decir, que podemos englobar, por ejemplo, cambios, ¿no? O más bien una transacción puede hacer consultas o inclusive cambios sin importar que otros usuarios hagan cambios, ¿ok? E inclusive este usuario puede hacer un commit, ¿ok? Y esta otra transacción ni se va a dar cuenta que otro usuario ha hecho cambios en la base, ¿ok? Aquí, si se fijan, es un nivel mayor porque en lecturas confirmadas, si esta transacción hiciera una lectura a los cambios que hizo este usuario, una vez que hace commit, como vimos hace rato, estos cambios estarían visibles. Pero no queremos eso, porque a lo mejor, como les comentaba, estamos haciendo cortes de caja, estamos revisando nuestro inventario y no queremos que la base, que los datos cambien, porque si no, los cálculos que llevábamos pueden ser incorrectos, ¿no? O sea, imagínense si están haciendo cálculos y de repente les aparece una nueva venta, pues los reportes que ya tenían de sus ventas ya no van a coincidir, ya no van a cuadrar con el nuevo registro que apareció. ¿Ok? Entonces, este nivel de aislamiento me permite, a pesar de que transacciones que ya hayan hecho commit, este registro nuevo que apareció después nunca va a existir. ¿Ok? Otra manera de ver este nivel de aislamiento es como si la base de datos nos congelara el estado actual de los datos, como si nos diera una copia solita para nosotros y sin importar que otros usuarios hagan cambios y hagan commit, esa copia, digamos, o ese clon de datos que nos da el manejador va a existir, va a estar disponible para nosotros hasta que esta transacción se termine. ¿Ok? Entonces, para tener, digamos, esa foto o ese clon de los datos disponible para una transacción, necesitamos incrementar el nivel de aislamiento. ¿Ok? Ese nivel de aislamiento se le conoce como lecturas repetibles. O sea, el problema sería una lectura no repetible y el nivel de aislamiento sería lectura repetible. ¿Les hace sentido por qué se llama así, de lectura repetible? Porque yo puedo hacer las n lecturas que yo quiera a esta foto, a este clon de datos, por así decirlo. Puedo leer las veces que yo quiera y como el manejador me garantiza de que nadie va a moverle, nadie va a poder hacerle cambios a esta imagen o a este clon,
De ahí donde viene el nombre, ¿no? Puedo leer n veces y siempre voy a obtener el mismo resultado, ¿no? Una lectura que siempre se va a repetir. O sea, el resultado siempre va a ser el mismo. ¿Ok? Sin importar que aquí otros usuarios hayan hecho commit. Entonces, este nivel de aislamiento es útil porque pues no en todos los sistemas es factible decirle a los clientes, ¿sabes qué? Voy a cerrar porque voy a hacer corte de caja, ¿no? O sea, no en todos los sistemas nos podemos dar el lujo de dejar de dar servicio, ¿no? Hay servicios que son los famosos, más bien hay sistemas que son los famosos sistemas de misión crítica. ¿Han oído hablar de ese término? Sistemas de misión crítica. No. ¿No? ¿A qué esos sistemas, cuando escuchen un sistema de eso, sería interesante que ustedes formaran parte del equipo de desarrollo de estos sistemas, porque es muy interesante y es todo un reto atender o mantener estos sistemas. ¿Por qué razón? Sistemas de misión crítica son aquellos sistemas que no pueden darse el lujo de bajar el sistema, porque entonces hay pérdidas muy grandes. O sea, son sistemas que deben estar funcionando prácticamente 24/7 a lo largo del año. Prácticamente. O sea que el sistema nunca puede estar abajo, ¿no? Son sistemas que tal vez al año les dan una ventana de mantenimiento de a veces de tiempos muy cortitos, minutos, segundos, no sé. ¿Ok? Son sistemas que tienen que estar siempre arriba. ¿Ok? Entonces no se pueden dar el lujo, sí, mira, baja el sistema para hacer un reporte, ¿no? Pues los van a mandar muy lejos, ¿no? Nos mandarían muy lejos. ¿Ok? 24 horas activo, exactamente. Profe. Entonces, en esta situación es aumentarle el nivel de aislamiento a la base de datos es buena opción para evitar que la base no esté disponible, ¿no? Si aumentamos el nivel de aislamiento, no evitamos que otros usuarios sigan operando. Si alguien iba a comentar algo, adelante. Que, profe, si está compartiendo, bueno, está escribiendo en su archivo o algo así. Tienen toda la razón, no les estaba yo compartiendo la pantalla, ¿verdad? Es que la está compartiendo Sí, que la deja de compartir y... Sí, nada más un momentito, nada más para mostrarles el dibujo que hice. Ahora sí la ven. Sí, ya se ve. Ok, lo único que hice fue este dibujito, ¿no? Les comentaba que en una lectura repetible, ¿no? Hice este dibujo. Serían los usuarios que están haciendo cambios que tienen aquí, inclusive pudieron haber hecho commit. Y de este lado tengo una transacción. Que a pesar de que esta haga commit, los cambios o el registro extra que esta transacción está agregando no se van a ver reflejados aunque hayamos hecho commit. A ese nivel se le conoce como lecturas no repetibles. El problema, habíamos platicado, se llama lecturas no repetibles. ¿Ok? Vamos a comprobarlo y vamos a ver si es cierto que se entendió. Miren, para poder aumentarle el nivel de aislamiento, necesitamos ejecutar esta instrucción. Set transaction, ¿ok? Set transaction, estas opciones no son ahorita relevantes para nosotros, pero lo que sí va a ser el nivel de aislamiento. Entonces vamos a escribir set transaction isolation level y en el caso de Oracle solamente hay dos niveles posibles. Serializable y read committed. Read committed, ¿a qué le suena? Read committed. Commit leído. Lectura confirmada. Este es el nivel de aislamiento por default y es el que acabamos de comprobar. ¿Ok? El ejercicio que acabamos de hacer en donde vimos las dos terminales es una lectura confirmada. Este es el nivel por default que se establece. Entonces solamente tendríamos un nivel más para configurar que es serializable. Con este nivel, en el caso de Oracle, se implementan
tanto las lecturas repetibles como las lecturas fantasma, ¿no? O sea, podemos corregir ambos niveles cambiándole a serializable. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio siguiente para que esto quede claro. Entonces, pasamos ahora a este ejercicio, que es el de las lecturas repetibles. Ya me estaba yo yendo más adelante, ¿no? Es este de aquí. Bien, entonces voy a dejar de compartir. Aquí vamos a ejecutar este ejercicio que les estoy aquí indicando. Es el que está en la página 13, ¿ok? Bien, entonces dejo de compartir y seguimos con la pantalla de Fernando. Vamos a ejecutar en la primera terminal estas instrucciones delete insert para tener las condiciones iniciales, que sería ahorita un solo producto. Con un registro vamos a jugar. Muy bien. Hacemos el select asterisco from prod nada más para comprobar que estamos bien y ya tenemos las condiciones iniciales. Ahora vamos a ejecutar la serie de instrucciones y vamos a analizar qué sucede. Entonces vean que aquí primero estamos indicando, aumentando el nivel de aislamiento, set transaction isolation level, serializable. Serializable, muy bien. Ya está, ya lo establecimos. En ese momento, en el momento en el que nosotros aumentamos el nivel, una manera de entenderlo es que esta transacción que ahorita ya está activa, bueno, que va a estar activa cuando lancemos la instrucción, vamos a ver del lado de la tercer terminal si hay activas, ¿no? Si hay transacciones activas. Ajá, ahí vamos a ejecutar otra vez esa instrucción. No hay ninguna transacción activa, ¿ok? Pero acá en la primer terminal, regresamos a la primer terminal, de favor. Ajá, ahí está bien. ¿Qué significa esa instrucción que acabamos de ejecutar? Que cuando empecemos, ¿no?, a hacer cambios, ¿no?, esta transacción va a estar protegida con ese nivel de aislamiento. ¿Ok? Entonces, una manera de entender esto es que si llegaran a haber cambios que hicieran otras transacciones, esta transacción no va a poder ver esos cambios aunque la otra transacción haya hecho commit. O sea, es como si ahorita le indicáramos al manejador, regálame una copia de los datos, ¿ok? Una imagen de la base de datos, ¿ok? Y esa imagen va a permanecer constante. ¿Qué beneficio me da eso? Que puedo hacer las consultas que yo quiera, los cálculos que yo quiera, y los datos nunca van a variar. Los datos van a estar fijos. ¿Ese qué beneficio me da? Que si yo hago cálculos como cierre de caja, análisis, cálculos, todo lo que quieran hacerle en cuanto a consultas, van a tener siempre los mismos datos. Entonces, el beneficio que sus reportes, sus cálculos, sus estadísticas van a ser correctas, van a ser congruentes, ¿ok? Es como si tuviéramos ahorita la base quieta y solita para nosotros solos, con ese nivel de aislamiento. Entonces vamos a ejecutar la primera instrucción, que es el select, y ahí obviamente pues me sigue mostrando 100, ¿ok? Vamos a volver a ejecutar en la tercer terminal. Sí, vamos a ver si seguimos igual, si seguimos sin transacciones activas. ¿Ok? Ahora vamos en la segunda. Vamos a hacer un cambio. El cambio que dice update prod. Ajá, update prod set cantidad igual a 35. Ajá, where prod ID igual a 1001. Muy bien. Vamos a hacer el select asterisco en esa misma.
nada más para comprobar, lo hacemos en las dos. Obviamente ahí que observo el 35, porque es la misma transacción. Vamos a la terminal 1 y vamos a ejecutar igual, select asterisco o como quieras. Ajá. Y ahí está, sigo siendo el 100. Si les hace sentido, ¿por qué 100? Sí, porque no hemos hecho el commit en el otro. Ajá, No se ha confirmado. ajá. Ahora vamos en el tiempo T4, vamos a la otra terminal y hacemos commit. Ok. Regresamos. Vamos a hacer si quieren bueno, ahí el select pues va a dar 35, obviamente, ¿no? 35. Vamos a la primera y antes de hacerlo, razonemos. ¿Qué debería demostrarme? No le des enter, por favor. ¿Qué debería demostrarme? ¿100 o 35? 100, según De acuerdo a lo que vimos, debería de ser un 100, ¿no? un 100. Vamos a dar enter. Y observen que es el 100. Ok. Esto es bien importante. Sí queda claro para todos por qué fue 100. A pesar de que ya hicimos un commit, si regresamos a la terminal 2, vean que hicimos el commit. Y si consultamos aquí, ¿qué me daría? Otra vez hacemos el select. Sigue siendo 35. Y eso que ya hicimos commit. Entonces, ¿cuál sería la explicación del por qué? Nos regresamos a la 1, por favor. ¿Cuál es la razón del por qué vemos 100? Porque la transacción 1 se quedó con la copia de por así decirlo, la copia de la base. Ajá, es decir, incrementamos el nivel de aislamiento y los cambios que hacen los usuarios, aunque ya hayan hecho commit, no nos están afectando. O sea, tenemos un nivel de aislamiento que es lecturas. Repetible. Repetibles. Ese select asterisco from prod, ok, va a seguir mostrándome 100 todo el tiempo, aunque tengamos 1000 usuarios que hagan cambio a este registro, nosotros siempre vamos a seguir viendo qué valor, el valor 100, siempre. Es una lectura repetible. ¿Dudas de esto? Profe, ¿y qué pasa si se hace un update en la terminal 1? Aquí si hacemos un update podemos hacerlo, lo puedes hacer, no pasa nada, ok, pero ese cambio, digamos lo contrario, no es equivalente. Si nosotros hacemos un update aquí y después un commit, ¿qué creen que va a pasar? Supongamos que le cambiamos a de hecho aquí ya terminó, ¿no? Ya terminó el ejercicio, ¿no? Porque ya estamos en el 7, ok, lo podemos hacer. Si hacemos perdón, el cambio y luego hacemos commit, ¿qué pasa con la transacción 2? Perdón, con la terminal 2. ¿Se verá el cambio reflejado, sí o no? No, porque pues está, la primera transacción está con, bueno, el nivel de aislamiento es mayor, así que no se verían reflejados los cambios que hiciera él como en su propia copia que lo que hicieran los demás en la global, por así decirlo. ¿O no? Buen intento, pero no. ¿Qué transacción es la que tiene el nivel mayor? ¿La 1, terminal 1, terminal 2? La terminal 1. Ajá. Si nosotros hiciéramos la consulta en la 2, la transacción 2 tiene un nivel más alto. No lo tiene. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, sí va a poder ver los cambios. Eso es lo que ocurriría. Ok. Entonces, miren, ahorita si quieren lo comprobamos, pero antes quisiera terminar este ejercicio. Ahorita vamos a seguir, decíamos, consultando. Por más veces que ejecutemos select, siempre vamos a ver qué valor. El valor 100. Es más bien, si vamos a hacer algo, pasamos a la terminal 2. Ok.
Pasemos a la terminal 2. Ok. ¿Qué pasa si elimino ese registro? Vamos a hacerlo. Delete from prod. Como es 1, no hay problema. Podemos ponerle así. Ok. Ahora vamos a hacer commit. Regresemos a la terminal 1. Ojo, hicimos commit. Antes de ejecutarlo, ¿qué pasa si volvemos a hacer esa consulta? ¿Qué me debería demostrar? ¿0 registros o el mismo registro? El mismo. Vamos a hacerlo. Ok. ¿Sí les hace sentido ese comportamiento? Mi copia de la base de datos sigue intacta, nadie me la quita, ¿no? Es como si tuviéramos la base de datos congelada. Ok. Y nótese que ya hicimos. Ahora, ¿qué pasa si abrimos otra sesión y consultamos? Vamos a abrir otra terminal, por favor, otro tab, ok. Y nos conectamos igual con tu usuario. ¿Y qué tal si hacemos igual select asterisco from prod? Y antes de que la ejecutemos, pensemos, ¿qué debería demostrarme esa consulta? 0 registros. Exacto. Vamos a enter. 0 registros. Regresamos a la 1 y ¿qué me muestra? Seguimos mostrando, me sigue mostrando qué cosa. Vamos a hacerla nuevamente. 100. Ok. ¿Hasta en qué momento la transacción de la terminal 1, más bien la sesión de esta terminal va a reflejar los cambios que ya se han hecho? Hasta que se haga commit, ¿no? O un commit o un rollback. Vamos a hacer pues un commit. Okay. Aunque realmente no hemos hecho ningún cambio. Ahora vamos a repetir la consulta. En el momento que hacemos eso, ok, ya se ven reflejados los cambios. O sea, esa protección, ese nivel de aislamiento ya se elimina cuando esa transacción se termina. ¿Ok? ¿Dudas de esto? Profe, entonces esto sería útil cuando se requiere hacer como un análisis en un tiempo exacto, ¿no? O algo así. Exacto. Cuando tú necesitas, por ejemplo, una ventana de tiempo, normalmente debe ser pequeño porque no debes de tardarte tanto. Necesitas una ventana de tiempo en la que en el tiempo en el que empieces a hacer tu reporte o tus cálculos, no quieres que mientras dure tu cálculo, no quieres que nadie, que los datos no se muevan, que estén quietos. ¿Por qué razón? Porque en ese periodo de tiempo estás haciendo cálculos y si te mueven los datos, puede que lo que estés haciendo tenga problemas y falle. ¿Ok? O sea, eso ocurre cuando necesites hacer un proceso en donde les requieres hacer varias consultas a la base de datos. Y como estás haciendo varias consultas, imagínate que en la consulta 1 te da 5. Y 5 segundos después haces la consulta nuevamente y cambia. Ese cambio te puede provocar una falla en los cálculos que estás haciendo. ¿Ok? Ahora sí, como diríamos, te están metiendo mano negra, ¿no? Y entonces los cálculos te pueden fallar. Ok. ¿Ok? Bueno, aquí ya casi nos acaba la clase. Vamos a dejarle hasta aquí. Aquí me están diciendo de unos avisos parroquiales. ¿Alguien quiere dar avisos parroquiales? No recuerdo si les dije que tenía que dar algún aviso. Según yo, ¿no? Bueno, eso dijo al inicio de la clase. ¿Sí? Ajá. No, era de broma, yo creo que se los dije. No recuerdo. Sí, nada más los espanté, ¿verdad? No, creo que estaba yo jugando con ustedes, pero bueno. No hay avisos parroquiales hoy en
no tengo que dar ningún anuncio. Ok. Sustos. Era para que se despertaran, ¿no? Era para que se despertaran, ¿no? Bueno. Ok, entonces ya casi terminamos este tema, no lo alcanzamos a terminar, nos hace falta ver un par de ejercicios, los seguimos el día de mañana. Pues más bien el aviso sería que la siguiente semana tenemos el examen, ¿no? Las calificaciones de su segundo parcial, las tienen a más tardar el lunes, ¿no? Las reviso el fin de semana y el lunes ya las tienen. Ok. Mañana nos decidimos, ¿no? ¿Qué día quieren el tercer parcial? Recuerden que el tercer parcial es temas 7 y 8. Pues yo esperaría que, si están todos de acuerdo, así, que se haga un tercer y luego un cuarto. O se avientan todo SQL en uno solo. No, mejor 2 exámenes, profe. Ok, muy bien. Entonces, lo vamos a hacer la siguiente semana. Quisiera que mañana pensáramos, yo propondría que lo hagamos fuera de la hora de clase para tratar de avanzar con el temario, ¿no? Para no perder una clase. Entonces, ya sea que lo hagamos el día que ustedes me digan de la semana que entra, ya sea si quieren hasta el sábado, ¿no? De la siguiente semana, o el viernes, pero más tarde, no sé. Entonces, ahí mañana nos ponemos de acuerdo, ¿no? Para ver qué día quieren que hagamos el examen de la siguiente semana. Ok, mañana terminamos el tema 8 y entonces con eso ya estaríamos en condiciones, pues, de programarlo. ¿Vale? Bien, chicos, entonces si no hay dudas, nos estamos escuchando el día de mañana. ¿Preguntas, dudas, nada? No, profe. Bueno. Todo bien. Buen día, nos vemos mañana. Gracias, profe, nos vemos. Bye. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Buen día, bye. Profe. Mande. Yo le mandé mensaje de correo, no sé si lo Propio. vio. ¿Me mandaste correo? Ajá. A ver, espérame.